¿Puede el trabajo en la tierra transformar tu alma y fortalecer México? Hoy, el individualismo y el secularismo nos alejan de la comunidad y de Dios, pero en el siglo III, San Víctor I, Papa, nos mostró un camino distinto. Como líder de la Iglesia primitiva, reguló la Pascua y promovió el trabajo agrícola en comunidades cristianas, uniendo fe, oración y esfuerzo. Su vida nos invita a redescubrir el trabajo como vocación sagrada, sostenida por los sacramentos, para restaurar nuestra identidad católica y nacional. Jóvenes, ¿están listos para cultivar no solo la tierra, sino también sus corazones para Cristo y la patria? Bienvenidos al Sentido de la Fe. Contexto histórico. En el siglo III, el Imperio Romano vivió una transición espiritual y cultural. Bajo el reinado de Cómodo, del año 180 al 192, y de Septimio Severo, del 193 al 211, las persecuciones contra los cristianos eran intermitentes pero crecientes, especialmente en Roma, donde San Víctor I ejerció como papa, del año 189 al 199. Esta ciudad, centro del poder imperial, era un crisol de religiones. El paganismo dominaba con sus cultos a Júpiter y Mitra, mientras el cristianismo emergía como una fe minoritaria pero vibrante. La Pascua, la celebración central, enfrentaba controversias sobre su fecha, reflejando tensiones entre las comunidades judías y cristianas y entre las iglesias de Oriente y Occidente. El gnosticismo, liderado por herejes como Valentín, amenazaba la unidad cristiana al promover la salvación espiritual que despreciaba el trabajo físico y el cuerpo, viendo la materia como algo malo. Esta ideología negaba la encarnación de Cristo y promovía un elitismo espiritual, erosionando la dignidad humana y la comunidad laboral. Otro desafío fue el montanismo. Surgió en Frigia, que exaltaba profecías personales y rechazaba la autoridad eclesiástica, desintegrando la cohesión de las comunidades cristianas primitivas. Estas herejías contrastaban con la visión católica de la creación como buena, según Génesis 1:31, y del trabajo como servicio a Dios. Pues bien, en este contexto, las comunidades cristianas comenzaron a organizarse en torno a la agricultura. Los monasterios primitivos, bueno, todavía no eran llamados monasterios, pero eran comunidades, aunque no plenamente desarrollados, emergieron como espacios donde los fieles cultivaban la tierra, compartían los frutos y oraban, reflejando la enseñanza de San Pablo. El que no quiere trabajar, que no coma. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Este esfuerzo colectivo fortalecía la identidad cristiana frente al individualismo pagano y preparaba el terreno para la ética laboral monástica posterior. La regulación de la Pascua por San Víctor I no solo unificó el calendario litúrgico, sino que también fomentó la disciplina espiritual que integraba el trabajo agrícola con la fe, sentando las bases para una vida consagrada, es la preparación de los monasterios. Hoy este panorama resuena en México, donde el secularismo y el relativismo fragmentan la sociedad. La agricultura como pilar histórico de nuestra nación nos llama a recuperarla como acto de fe y patriotismo, rechazando ideologías que desvalorizan el esfuerzo humano y la familia. Hoy todos quieren ser influencers, ¿no? Hasta yo. San Víctor I nos muestra que el trabajo en la tierra, unido a la oración, es un antídoto contra la decadencia moderna. Vámonos a la vida del personaje. San Víctor I, fallecido en 199, fue el 14º papa de la Iglesia, sirviendo desde aproximadamente 189 hasta su muerte. Nacido en África del Norte, posiblemente en Leptis, Magna, actual Libia, era el primer papa de origen no romano, lo que marcó un hito en la universalidad de la Iglesia. Como sucesor de Pedro, lideró la comunidad cristiana en Roma durante un periodo de persecución y crecimiento, consolidando la autoridad papal y promoviendo la unidad litúrgica y doctrinal. Su rol fue clave para la regulación de la fecha de la Pascua, un acto que unió a las iglesias emergentes, fortaleciendo su identidad católica. San Víctor, en una Roma marcada por la inestabilidad y tras el asesinato de Pertinax en 193, que desencadenó el año de los 5 emperadores. Aunque no se registra su martirio, su pontificado terminó alrededor del año 199, tras una vida dedicada a pastorear a los fieles en un contexto de creciente hostilidad. La tradición lo describe como un hombre de fe firme, cuya herencia africana aportó una perspectiva única a la Iglesia occidental, enfrentando desafíos internos y externos con sabiduría pastoral.
San Víctor contribuyó al desarrollo de la ética laboral cristiana al regular la Pascua, un evento que organizó la vida litúrgica y práctica de las comunidades cristianas. Esta unificación permitió a los fieles, especialmente en Roma y sus alrededores, que coordinaran sus actividades agrícolas con las festividades religiosas. Según Eusebio en Historia Eclesiástica, Víctor convocó un sínodo para establecer la fecha de la Pascua, resolviendo disputas con las iglesias eclesiásticas, que seguían el calendario judío. Este acto no solo unificó el calendario, sino que fomentó una disciplina que integraba el trabajo agrícola con la oración, prefigurando los monasterios posteriores. En las comunidades cristianas primitivas el trabajo agrícola era un acto de fe. Víctor promovió que los fieles cultivaran la tierra como ofrenda a Dios, reflejando el mandato de Génesis 2:15: cultiva y guarda la tierra. Para los jóvenes esto podría traducirse en cuidar un huerto familiar o ayudar en la parroquia uniendo esfuerzo físico y espiritual. Su enseñanza realizada en la oración y los sacramentos. Los fieles comenzaban sus jornadas con la Eucaristía y ofrecían sus cosechas como acción de gracias. Como la tradición atribuye a San Víctor la siguiente frase: el trabajo en la tierra glorifica a Dios, tradición oral, un principio que combatió el desprecio gnóstico por la materia. Víctor también inculcó virtudes como la perseverancia y la humildad. En un tiempo de persecución, animó a las comunidades a sostenerse con su trabajo agrícola, mostrando al mundo pagano que la dignidad del esfuerzo humano. Este modelo de vida fortaleció la unidad eclesial, preparando el camino para la regla benedictina: ora y labora. Incluso hoy, cuando un joven siembra una semilla y la cuida, participa de la misma lógica espiritual: colaborar con Dios para dar fruto. El legado de San Víctor perdura en la unificación de la liturgia y de la ética laboral cristiana. Su regulación de la Pascua consolidó la autoridad papal y sentó las bases para los monasterios agrícolas que moldearon la civilización cristiana. En México, donde la agricultura es parte de nuestra identidad, su ejemplo nos invita a ver el trabajo de la tierra como un acto de fe y patriotismo, resistiendo el individualismo y el secularismo que amenazan nuestra nación. Aunque no dejó escritos directos, su obra se refleja en los relatos de Eusebio y en la tradición oral. Su estilo fue práctico y autoritativo, centrado en la unidad y disciplina espiritual. La regulación de la Pascua, documentada en Historia Eclesiástica, muestra su capacidad para liderar en tiempos de crisis, integrando fe y trabajo. El sentido de la fe, esa capacidad sobrenatural para discernir la verdad del Evangelio, guió a San Víctor, transformando su liderazgo en un testimonio de unidad y trabajo. Este don infundido por el Espíritu Santo se manifestó en su vida interior, su acción pastoral y su resistencia a herejías, resonando con la sucesión apostólica. Él es el claro ejemplo, el 14º Papa, la comunión diacrónica, en nuestro tiempo ha llegado, disciplina del arcano, el magisterio de la unidad y unidad de credo y sacramentos. Víctor vivió una profunda vida de oración y sacramentos. Como Papa celebraba la Eucaristía con devoción, uniendo a las comunidades en la Pascua. Como la tradición atribuye a San Víctor, en la oración la tierra da fruto. Tradición oral. Un reflejo de su fe veía el trabajo agrícola como un acto eucarístico. Para un joven esto podría ser orar antes de una tarea escolar, ofreciéndole a Dios antes de llegar a la escuela. Su acción pastoral fortaleció la doctrina católica al regular la Pascua. Víctor reafirmó la sucesión apostólica, asegurando que la fe se transmite intacta desde los apóstoles, y contra el gnosticismo que decía que el mundo material era malo y despreciaba el trabajo físico como indigno de Dios, y el montanismo que exaltaba las revelaciones personales, promovió la unidad del credo basado en la tradición viva de la Iglesia. Su sentido de la fe se verificó en el magisterio, actuando como criterio objetivo contra divisiones heréticas. Imaginan el gnosticismo como alguien que rechaza usar sus manos porque cree que solo la mente importa. ¿No les suena como que la fe sin las obras? Víctor nos enseña que ambas son parte del plan de Dios. Su resistencia a las herejías fue un acto de discernimiento espiritual. El gnosticismo atentaba contra la dignidad humana, el montanismo fragmentaba la Iglesia. Sin embargo, Víctor, guiado por el Espíritu Santo, defendió la verdad encarnada de Cristo, mostrando que ninguna iluminación privada o personal puede contradecir la fe apostólica. San Ireneo de León, contemporáneo de Víctor, complementa su legado. Mientras Víctor unificaba la Pascua, Ireneo combatió el gnosticismo en contra de las herejías, defendiendo la creación y el trabajo como buenos. Ambos fortalecieron la fe frente a las persecuciones, inspirando a los jóvenes de hoy a vivir su fe con disciplina y unidad.
Hijos míos, vivimos en un tiempo de sombras. Las ideologías modernas se alzan como torres de Babel. El, rela- el relativismo confunde, el hedonismo adormece, el secularismo vacía el alma. Prometen libertad, pero esclavizan con vacío y soledad. Frente a ellas, como una llama humilde en la noche, brilla la virtud del trabajo y la fe. San Víctor I nos enseñó que cultivar la tierra con oración edifica la iglesia y la patria. Imagina a un joven en el campo con las manos en la tierra ofreciendo su esfuerzo a Dios, o a uno de la ciudad ayudando en su comunidad. Vicky, Isabel, ¿elegirán las cadenas del individualismo o el camino de santidad que une a Cristo y a México? Si hoy se sienten atrapados por la pereza, el desánimo, no teman. El trabajo es un antídoto divino. Comiencen en lo pequeño, ayuden en su casa, tiendan su cama, terminen su tarea, laven los trastes, alcen la mesa, pónganla cuando vayan a comer. Cultiven una planta, ofrezcan un esfuerzo a Dios, recen un Ave María cada mañana, busquen la confesión para purificar sus corazones. La Pascua regulada por Víctor estructuraba los ritmos agrícolas uniendo fe y trabajo. Hagan lo mismo hoy, sean ordenados. No están solos, la Virgen de Guadalupe los sostiene con constancia, sus manos construirán una nación fiel a su fe y a su historia. El mundo duerme perdido en promesas vacías, pero ustedes, jóvenes, están llamados a velar. San Víctor I les mostró que el trabajo en la tierra unido a la oración es una lámpara encendida, que sus corazones estén despiertos, sus almas limpias. Cristo es el centro, el sentido y el fin, porque vendrá el esposo, y a quienes estén de pie los llevará aquel día sin ocaso. Sección apologética. ¿Es el trabajo agrícola solo una tarea mundana o un acto sagrado? Algunos protestantes evangélicos basados en la interpretación reduccionista de la fe ven el trabajo como secundario, afirmando que la salvación depende únicamente de la fe personal, sin necesidad de obras o disciplina comunitaria. Las ideologías progresistas como el humanismo secular lo despojan de su dimensión espiritual, considerándolo un mero medio de producción. San Víctor I, Papa del siglo III, responde con su vida. La regulación de la Pascua y promoción del trabajo agrícola muestran que es una vocación divina que edifica a la Iglesia y a la creación. Veamos cómo su legado refuta estos errores. La controversia sobre el trabajo y su valor espiritual tiene antiguas raíces. En el siglo II y III, el gnosticismo liderado por Valentín negaba la bondad de la creación, viendo el cuerpo y el trabajo físico como malignos. Una herejía condenada en Nicea en el año 325 por atacar la encarnación. El montanismo, contemporáneo de Víctor, exaltaba las revelaciones personales y despreciaba la autoridad eclesiástica, fragmentando a las comunidades. Estas ideas resuenan en el protestantismo evangélico, donde la sola fe, Romanos 3:28, minimiza las obras ignorando Santiago 2:17, que la fe sin obras está muerta. La teología de la prosperidad ve en el trabajo un lucro personal. Piensen en el gnosticismo como alguien que rechaza cocinar porque cree que solo importa el pensamiento. Víctor nos enseña que el trabajo es sagrado y es necesario. El progresismo con el materialismo marxista y el hedonismo reduce el trabajo a una lucha de clases o placer, contradiciendo a Génesis 2:15. Estas ideologías amenazan la unidad eclesiástica y la dignidad humana al despojar al trabajo de su fin trascendente, participar de la creación de Dios, pero es que parece que es una palabra que no entienden muchos, la participación en muchos aspectos. La Iglesia entiende y enseña que el trabajo es un mandato divino. Génesis 2:15 ordena cultivar y guardar la tierra. 2 Tesalonicenses 3:15 exige esfuerzo. Gaudin et Spes 67 lo asocia a la redención de Cristo. San Víctor I unió la Pascua con el trabajo agrícola. Eusebio en Historia Eclesiástica. San Agustín en Civitate Dei dice: el trabajo dignifica al hombre. Catecismo numeral 2427 lo ordena a la persona. Contra el gnosticismo, la Iglesia defiende la encarnación. Contra el montanismo, la autoridad apostólica. Contra el protestantismo, Trento, sesión 6, canon 19, exige obras. Contra el progresismo, León XIII, Rerum Novarum, lo ve como servicio. Perdón por lo breve, pero pueden ver las referencias. Aceptar estos errores lleva a la deshumanización. La sola fide fomenta la pasividad. El marxismo lucha. El hedonismo, ociosidad.
En México, el secularismo erosiona el trabajo familiar. Jóvenes, fórmense en la fe, resistan cultivando la tierra o sirviendo como Víctor. Y decir la tierra es un decir. Cualquier trabajo puede ser ofrecido a Dios. Su resistencia edificará una patria cristiana. Imaginen sembrar una semilla como acto de fe. Como la tradición atribuye a San Víctor, el trabajo en la tierra glorifica a Dios. No hay fe sin verdad, ni libertad sin fidelidad a Cristo y su iglesia. Muchas gracias. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen de Guadalupe los acompañe. Nos vemos en el siguiente capítulo del Sentido de la Fe y nos toca hablar de San Félix de Nola. Pueden hacer sus preguntas, los dejamos, estamos en TikTok, Facebook, YouTube. Si quieren agregar también alguna recomendación, es bien recibida. Que Dios los bendiga nuevamente.